esto justamente tiene que ver con lo que se va a empezar a producir desde el próximo viernes. Y seguimos haciendo, del próximo miércoles, perdón. Y seguimos, como desde la semana pasada, contando aquí en D-News, contándote quiénes son los nombres fuertes, los que están de alguna manera jugando un partido. Ya hablamos de Pietro Parolin, ya hablamos de Matteo Zuppi, hablamos de Luis Antonio Tagle, hablamos del cardenal Grech, algunos de esos que suenan fuertes en la línea de continuidad con lo hecho con Francisco, cada uno con sus matices, en la línea de continuidad. Se cree que va a ser un papa continuista de Francisco. ¿Por qué? Porque de los 133 cardenales, 108 fueron elegidos por Francisco. Eso hace pensar, hace presumir que hay una tendencia favorable a el papa anterior. Pero hay todo un sector de la Iglesia que no está muy contento con muchas de las decisiones que tomó Francisco y con muchas de las reformas que intentó hacer Francisco. ¿Quiénes son los que suenan más fuertes para pensar en la posibilidad de que gane un papa que quiera hacer cambios, que quiera de alguna manera dar marcha atrás con algunas de las iniciativas de Francisco? Bueno, te quiero presentar a dos nombres pesados dentro de la Iglesia. Vamos a verlos. El primero es el caso de Peter Erdó. Te diría el que más chances tiene, sin dudas, entre aquellos que tienen una mirada crítica de Francisco. ¿Por qué? Porque es el más moderado de todos. Sería de los que marcarían una ruptura con Francisco, el menos rupturista de todo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir viendo algunos datos de este obispo húngaro que tiene 72 años, que nació el 25 de junio de 1952 en Budapest, fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1975, tiene un doctorado en teología y en derecho canónico en la Pontificia Universidad Lateranense, es decir, en Roma. Fue nombrado obispo auxiliar en Hungría en 1999. Después fue nombrado, obtuvo la consagración episcopal de manos de Juan Pablo II. Fue en 2002 designado arzobispo de Esztergom, Budapest, y después primado de Hungría, es decir, la principal figura de la Iglesia en Hungría, y fue entre 2006 y 2016 presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, es decir, alguien de mucho peso en la Iglesia europea. Por eso es una figura de la que se habla tanto. ¿Qué podemos saber de cuál es el perfil de él como pastor, como sacerdote y por lo tanto el perfil que podría adoptar como papa? Bueno, primero es cercano, primero a nivel institucional, algunos creen que también a nivel de afinidad con el gobierno de Víctor Orbán, que es un gobierno muy polémico, muy controvertido, porque tomó muchas reformas que reforzaron los valores muy tradicionales, muy de la familia, pero que para muchos con posiciones muy autoritarias. La última fue, por ejemplo, prohibir las marchas del orgullo LGTBQ. Es considerado un conservador, pero moderado, dialoguista. Defiende la idea de un magisterio tradicional, la idea de mantener ciertas jerarquías, la idea de mantener ciertos valores porque se asume que son valores propios de Europa, pero al mismo tiempo está abierto con el diálogo, al diálogo con los laicos, al diálogo con los reformistas dentro de la Iglesia. Es decir, es un conservador, pero que está dispuesto a escuchar las nuevas tendencias. Y tiene un estilo muy diplomático. Bueno, por eso llegó a escalar a cargos tan importantes dentro de la Iglesia europea. Es prudente y tiene capacidad para generar consenso. Eso hace que muchos crean que los que tal vez les gustaría incluso una posición más radicalizada de transformación podrían inclinarse por el propio Peter Erdó. No sé si tenemos alguna imagen de Erdó. Ah, bueno, esto. Está alineado, si se quiere, al enfoque más pastoral de Francisco, es decir, en ese sentido tiene un punto de coincidencia con el Papa ya fallecido, pero tiene matices más conservadores en temas doctrinales. Es decir, básicamente le parece bien que haya una iglesia más salida a la calle, le parece bien que haya una iglesia más cerca de la gente, pero cree que hay tradiciones que hay que mantener, que cree que no hay que incorporar a los laicos como planteaba Francisco, cree que hay que hacer una defensa mucho más enérgica de la doctrina, diferenciar mucho más claramente a la Iglesia Católica de otras confesiones, es decir, mantener una línea mucho más tradicionalista en ese sentido. El desafío que tendría como Papa reforzar la unidad de la Iglesia, una Iglesia que está claramente dividida, y mantener el equilibrio
entre la ortodoxia que él representa y la apertura pastoral de muchos de los que son seguidores de Francisco. A ver, veamos algunas imágenes de Peter Erdó. Acá lo podés ver en distintas ceremonias de las que estuvo participando recientemente en Hungría, en Europa y luego en el Vaticano. Ahora, hay figuras también mucho más disruptivas. Figuras que plantean, primero que plantearon una crítica mucho más abierta a lo que fue el pontificado de Francisco y que hoy están diciendo no, la iglesia así tal como está va a desaparecer. La iglesia por lo menos en Europa va a desaparecer así como está. Hay que ir a un cambio mucho más radical. Y allí está el cardenal Müller, el cardenal alemán de quien hablábamos hace algunos días con Juliana González, nuestra colega de la Deutsche Welle. Gerhard Ludwig Müller, este cardenal que es un abierto crítico de Francisco y que quiere cambios mucho más profundos para volver a una iglesia más tradicional. Vamos a ver algunos detalles de la historia de Müller, que tiene 71 años, nació en Maguncia, Alemania, en 1947, fue ordenado sacerdote en 1978, asumió la cátedra de Teología Dogmática en la Universidad de Múnich en 1986, es decir, también al igual que Erdó, es doctor en Teología y es discípulo de Ratzinger, es discípulo de Benedicto XVI, ya en la iglesia alemana. Recordemos, Benedicto era un obispo alemán muy reconocido cuando llega a justamente ese rol. En 2012 había sido designado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por Benedicto XVI, muy poquito tiempo antes de que Benedicto anunciara su renuncia. En 2014 fue elevado a cardenal por el Papa Francisco. Es decir, acá tenés un ejemplo de alguien que fue nombrado cardenal por Francisco, pero que tiene visiones muy diferentes. De hecho, en 2016 terminó su mandato como prefecto para la congregación y justamente pasó a tener una mirada mucho más crítica. Es más, en 2019 él publica el Manifiesto de la Fe, donde reafirma, muy en contradicción con Francisco, la necesidad de volver a la doctrina tradicional de la iglesia. Es intelectual, muy estudioso como lo era Benedicto XVI, es muy riguroso, es firme, es crítico en público, no va a tener problema en denunciar lo que le parece que está mal, no va a tener problema en reforzar y recalcar cuáles son los valores tradicionales de la iglesia, sin importar en que alguien se pueda sentir ofendido, es decir, es muy poco diplomático, para muchos es visto como poco tolerante, defiende también la idea de la autonomía doctrinal de la iglesia, es decir, cree que la iglesia no tiene que inmiscuirse demasiado en asuntos políticos, eso lo marcaría como una continuidad de Benedicto XVI también, y es crítico del secularismo moderno. Él cree que hay que denunciar la idea de una pérdida de fe que caracteriza a muchos países de Occidente. Es un conservador estricto, contrario a los cambios que puedan debilitar la doctrina, como mucha tendencia a flexibilizar las normas que caracterizaron al periodo de Francisco. ¿Nos quedan algunos datos más? ¿Qué criticó del pontificado? Bueno, todo lo que tiene que ver con moral sexual, sus comentarios respecto de las parejas del mismo sexo, sus comentarios respecto de los divorciados, toda la idea de la sinodalidad para Müller está mal, esta idea de una iglesia tan horizontal, siente que se pierde la esencia de la iglesia si se terminan las jerarquías, cree que hay que reivindicar la existencia de jerarquías dentro de la iglesia, que tiene que bajar de arriba hacia abajo ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas, que no puede ser que queden en pie de igualdad los pastores y los laicos, que era un poco lo que había con la sinodalidad. Y entonces tiene un desafío. Si él fuera elegido papa, tendría que restaurar todas estas cuestiones que son previas de cómo funcionaba la iglesia, restaurar esta cierta pureza doctrinaria de la que él defiende, reforzar la disciplina, al mismo tiempo que hay tendencias progresistas dentro de la iglesia que han crecido mucho durante Francisco. Y entonces, ¿cómo mantiene a la iglesia unida con todos estos cambios? Bueno, sería, sin dudas, un foco de conflicto muy importante. Bueno, tenemos acá entonces dos cardenales que van a estar participando desde el próximo miércoles en 48 horas de las votaciones y que tienen visiones muy diferentes. ¿Querés que lo escuchemos a Müller? Escúchalo, su visión sobre la crisis
que se está produciendo en Europa para la Iglesia y para el cristianismo. And I think only with a renewal of a Christian understanding, which is our culture, without Christianity, the West is nothing. It's only a territory, but without culture, without a spirit, without identity. And therefore, it's very important to look to the roots of our culture, the Greek philosophy, the Roman rite, and together the Old New Testament, Christian and Jewish, create a tradition in spite of the differences we have, but the basis for this Western culture is the same. And I think the rest of the world, they have their own cultures, but we have great Christian culture in Asia, everywhere, in Africa. And now the number of Christians in Africa, I think, is bigger or the same like in Europe. It's not more Europe-centered, geographically Europe-centered world, but the values coming out from our culture. Un mensaje muy diferente el de Francisco, con un énfasis muy fuerte en la crisis de identidad que está enfrentando Europa y con la idea de que una Europa sin cristianismo es un territorio vacío y que hay que volver a las raíces de la civilización occidental, que están en el cristianismo, que están en el judaísmo, que están en la tradición griega, todas cosas que hoy claramente están deterioradas. Es decir, no lo dijo abiertamente, pero la posición de Francisco tan aperturista, por ejemplo, frente a la inmigración y sobre todo frente a la inmigración de personas que vienen con otros credos religiosos, con otra cultura, bueno, puede terminar dando lugar al reemplazo de una población por otra. Un poco lo que contábamos en Viena, de que la consecuencia lógica de la política de puertas abiertas que ha ensayado Europa en los últimos años es que hoy el 40% de los alumnos en Viena, capital de Austria, profesen la fe islámica, sean musulmanes, y que el cristianismo se empieza a volver una minoría. Esto, replicado, va a terminar sucediendo en otros países. Bueno, en Francisco verías una posición bastante tolerante frente a esto. De hecho, él siempre promovió una línea de puertas abiertas frente a la inmigración. Bueno, claramente Müller dice no, hay que defender la identidad europea y eso supone defender fuertemente los valores cristianos. Son las dos miradas que están hoy compitiendo dentro de la Iglesia y que van a plasmarse en la elección del nuevo Papa desde este miércoles.